Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 63. Vena del Pozo Espiritual. Después de que terminó de hablar sobre el jade de agua de esencia Yin y el avance inicial de la iluminación, Lukin les contó a los tres sobre los resultados de su exploración anterior del lago fantasma de agua. Por supuesto, no sería muy detallado. No había necesidad de decir demasiado sobre cosas que la familia no podía desarrollar ahora. Solo dijo que había una corriente espiritual subterránea allí. Podría aprovechar esta oportunidad para abrir una nueva vena espiritual para la familia. Por supuesto, los tres hermanos no tendrían ninguna objeción. También podían sentir que después de que Xueting construyó su fundación, la energía espiritual que habían tenido inicialmente ahora se estaba agotando. Los 4 cultivadores de construcción de cimientos todavía estaban bien. Su capacidad para arrebatar energía espiritual durante el cultivo era más fuerte, por lo que básicamente podían mantener su cultivo. Sin embargo, la montaña Yuyan actual solo podía soportar a los 4. El resto de los miembros del clan de la etapa de refinación de Ki ya habían sentido que su energía espiritual era insuficiente después del establecimiento de la fundación en el patio de nieve. Algunos de ellos no tuvieron más remedio que comenzar a extraer la energía espiritual de las piedras espirituales. El clan estaba al tanto de esta situación, por lo que todos los miembros del clan correspondientes dieron subsidios. Sin embargo, este asunto no podía durar mucho. De lo contrario, si a un cultivador de refinación de Ki se le dieran 10 piedras espirituales al año, serían 500 al año. Las finanzas de la familia no podrían soportarlo. En esta situación, originalmente habían planeado concentrar sus fuerzas en conquistar primero el lago fantasma de agua y luego trasladar a algunos de los miembros de su clan al condado de Pingyao. El condado de Pingyao tenía una vena espiritual hecha por el hombre de nivel 2 que podía usarse, aunque apenas. Después de eso, tendrían que encontrar una vena espiritual de nivel 1 cerca de la montaña Yuyan y alejar a algunos de los miembros del clan. Sin embargo, este fue definitivamente un último recurso. Los cultivadores de la construcción de cimientos no podían irse. Mover solo cultivadores de refinación de Ki haría que la subbase fuera demasiado débil y careciera de figuras de pilares para vigilar. Además, había muy poca gente en la montaña Yuyan. En el futuro, Lukin definitivamente esperaría que la montaña Yuyan pudiera recuperar su vena espiritual de nivel 3. Sin embargo, parecía que esto no era algo que pudiera hacerse a corto plazo. La segunda mejor opción era construir un meridiano espiritual de nivel 2 aquí y mover un cultivador de establecimiento de la fundación y una docena de cultivadores de refinación de Ki. Después de eso, la familia Lu movilizó sus fuerzas y comenzó a implementar el plan de la subbase. Primero cavaría un gran pozo espiritual y lo conectaría a la corriente espiritual subterránea. Luego, confiando en este pozo espiritual, el clan comenzó a canalizar el agua de la corriente espiritual subterránea, formando un pequeño río en la orilla del lago. Además, también construyeron algunos edificios. En solo 2 años, una vena espiritual se había formado aquí. El clan Lu lo había llamado la vena del pozo espiritual. La razón por la que pudo tomar forma tan rápidamente se debió principalmente a la contribución de la corriente espiritual subterránea. Sin embargo, la vena del pozo espiritual no era la corriente espiritual en sí. Después de que el agua espiritual brotó a la superficie y formó un pequeño río, el ki espiritual se consumió. Esta vena del pozo espiritual solo podría considerarse una vena espiritual de grado 2. En el futuro, cuando el clan se fortaleciera y lo necesitara, podrían continuar desarrollándolo y traer más agua espiritual. Incluso podrían desarrollar un espacio subterráneo. Para entonces, podrían poseer una vena espiritual de nivel 3. Sin embargo, la vena del pozo espiritual también tenía algunos problemas. Anuncios de Put Future. El ki espiritual del agua espiritual que brotó del suelo tenía atributos de agua fuerte y yin. No era adecuado para otros cultivadores cultivar aquí. Solo los cultivadores del elemento agua podrían hacer el mejor uso de este lugar. Como tal, se decidió que los cultivadores de la construcción de cimientos que el clan había estacionado en la vena del pozo espiritual fueran Lumin Chao. Los cultivadores de refinación de Ki que se habían mudado eran principalmente raíces espirituales de agua. Para esto, la familia incluso había construido una sala de alquimia junto a la vena del pozo espiritual. También planearon construir la morada de la caverna del segundo nivel 2 aquí. Todo esto fue por Lumin Chao. En cuanto a la morada de la cueva de 2 estrellas en la montaña Yuyan, Lu Chaoxi se había mudado.
Esperaba poder acelerar su acumulación y hacer los preparativos para llegar a la etapa inicial de iluminación. Lu Chaoe incluso había tallado cuidadosamente una formación protectora en la vena del pozo espiritual. Esta formación de meridiano espiritual de nivel 2 necesitaba a alguien para controlarla, y necesitaba que el meridiano espiritual proporcionara poder. Su capacidad defensiva también era muy fuerte. Una vez activados, incluso si solo hubiera un cultivador de construcción de cimientos, podrían usar el poder de la vena espiritual del agua para resistir el asedio de 5 veces más cultivadores del mismo nivel. La vena del pozo espiritual no estaba muy lejos de la montaña Yuyan. Si algo sucediera, la montaña Yuyan podría enviar refuerzos fácilmente. La subbase de la familia Lu fue construida así. En los últimos 2 años, la familia Lu había hecho más que eso. El depósito de sutras de nivel 2 ya había sido construido. Lu Chaoxi estaba a cargo de protegerlo. Permanecer en el depósito de las escrituras de 2 estrellas durante 5 años podría mejorar la capacidad de comprensión. Fue bastante importante. En cuanto a los efectos de la evolución de la técnica de cultivo en la cámara de las escrituras, Lu Qin echó un vistazo y descubrió que las posibilidades eran muy bajas. Lu Qin sabía que su suerte nunca había sido buena. Nunca había podido ganar un sorteo tan afortunado, por lo que no consideró este asunto. Sin embargo, pensándolo bien, incluso si no lo fuera, su hijo podría no serlo. Al final, todo dependía de la suerte de cada uno. La construcción del depósito de sutras de nivel 2 le había valido otro logro. Nuevo edificio, nivel 2 alcanzado, biblioteca de sutra. Este logro le trajo 50 karma. Después de que se completó la construcción de la vena del pozo espiritual, se logró un logro. Nuevo meridiano espiritual, nivel 2 alcanzado, meridiano del pozo espiritual. Este logro vale 200 karma. Además, hubo 3 cultivadores de refinación de ki más en el clan durante los últimos 2 años, lo que le dio a Lu Qin 15 karma. Además de su saldo anterior y los 425 karma que había obtenido de la conquista del lago fantasma de agua, Lu Qin una vez más tenía más de 1000 karma. A medida que el clan se fortalecía gradualmente, se hizo más fácil obtener karma. Además del aumento del karma, Lu Qin tenía más formas de usar su karma. En el centro comercial de cambio, aún tenía 15 opciones disponibles. Tenía que planear cómo iba a gastar esta ola de karma. Primero gastó una pequeña suma de dinero para obtener 4 opciones de intercambio de una estrella. Anuncios de Put Future. Uno era planificación familiar, una estrella, y el efecto seguía siendo de 5 años. Las 2 opciones mejora de la raíz espiritual, una estrella solo podían elevar la raíz espiritual de un miembro del clan a 3 como máximo, y solo podían usarse en niños menores de 6 años. No eran particularmente valiosos, por lo que también había elegido a 2 niños que eran agradables a la vista y realzaban sus 4 raíces espirituales. La otra razón fue que Lu Qin había cambiado por la habilidad curación de una estrella después de la batalla de los fantasmas del agua. Había resuelto rápidamente el problema de las heridas de Lu Mingchao. Aunque sus heridas no eran particularmente graves, necesitaría al menos 1 o 2 meses para recuperarse, lo que fue una gran pérdida de tiempo de cultivo. Como ahora tenía el dinero, solo gastó 50 karma en las 4 opciones de intercambio de una estrella. No fue caro en absoluto. El problema de la deuda de la familia también fue relativamente fácil de resolver. Lu Chaoxi había preparado 9 talismanes de rayos Yan cuando estaba lidiando con los fantasmas del agua. Sin embargo, cuando realmente comenzaron a pelear, se dieron cuenta de que estaban demasiado bien preparados. Aparte del fantasma femenino al final, no encontraron mayores dificultades, y el talismán del rayo Yang no sirvió de nada contra el fantasma femenino. Como resultado, fue bastante vergonzoso que ninguno de los 9 talismanes de rayos Yang se hubiera utilizado en la batalla. Sin embargo, este tipo de poderoso talismán de grado 2 no tendría que preocuparse por no tener mercado. La familia ya había digerido 3 de ellos. Definitivamente fue un descuento para los miembros del clan. Por lo general, algunos cultivadores de refinación de ki se unirían para comer uno para otros usos. Esta vez, el tesoro del clan había sido intercambiado por miles de piedras espirituales, que básicamente pagaron el dinero que habían pedido prestado a la familia Andeluigi con intereses. Pero en general, la familia seguía siendo pobre. Se necesitaban grandes cantidades de piedras espirituales para cualquier construcción importante o entrenamiento de nuevos cultivadores de construcción de cimientos. Un clan ordinario tendría que depender de años de acumulación para ahorrar 10 o 20 mil piedras espirituales en unas pocas décadas.
Luego, pensarían en una forma de obtener una píldora de construcción de cimientos para los miembros de su clan. El clan Lu podría hacer lo mismo, pero Lu Qin no pudo soportarlo. Uno no puede ser rico sin una ganancia inesperada, y era lo mismo para una familia. Tenía que pensar en una manera de obtener más ingresos. Gracias por tus consejos. Los nombres de los registros son demasiado complicados, por lo que no publicaré la lista. Pero créanme, cada vez que alguien me da una recompensa, abro mi teléfono y echo un vistazo. Estoy muy feliz. Quiero agradecer especialmente al líder del capítulo que fue recompensado por Big Boss exagerado. Estoy feliz hoy. Volveré inmediatamente a otro capítulo. 64 Nutrir a las generaciones futuras. Para ganar dinero, Lu Qin planeó esforzarse desde adentro. Todavía había algunos elementos que eran bastante útiles en su pestaña de intercambio actual. Había intercambiado por actualización de recursos primero, pero se dio cuenta de que no podía dárselo a la mina de piedra de energía. Según la sugerencia, esta actualización de recursos de 2 estrellas no es efectiva en recursos de 3 estrellas o más. No tuvo más remedio que colocarlo en el recurso de 2 estrellas, la manada de caballos espirituales de agua. Fue una pena que no pudieran elevar directamente sus estrellas como la última vez, pero habían fortalecido la situación de los caballos espirituales de agua. La manifestación directa de esto fue que en muy poco tiempo, la manada había parido muchos caballos jóvenes. En cuanto al rendimiento del sistema, el ingreso anual promedio de la manada de caballos espíritu de agua había aumentado de más de 200 a 375. Una de las razones fue porque la calidad de los caballos había mejorado a pesar de que no lograron subir de rango. Otra razón fue porque Lu Xueting, que había estado entrenando a los caballos, no solo se había convertido en una cultivadora de construcción de cimientos, sino que también se le había dado el aumento de rango de domadora de bestias, convirtiéndola en una domadora de bestias de grado medio de nivel 2. Por supuesto, esto también tendría un efecto muy bueno en los ingresos de los caballos. Como resultado, los ingresos de los bichos rojos de acero aumentaron casi un 20%. Además de actualizar sus recursos, también había cambiado a exploración de recursos de nivel 2. La última vez que usó un recurso de una estrella para explorar, estaba vacío. Esta vez, cambió a un recurso de 2 estrellas y estableció la ubicación de búsqueda al oeste de la vena del pozo espiritual. La búsqueda arrojó resultados. En el lago donde había estado previamente el grupo de fantasmas de agua, había un grupo de bestias de tipo agua que podían ser domesticadas. Fueron llamados peces yin de 3 ojos. Según la explicación del sistema, esta era una bestia demoníaca comestible, pero quien la comía debía tener una raíz espiritual de agua. De lo contrario, sería difícil refinar el atributo yin de la energía espiritual del agua de este pez, y sería dañino. En cuanto a los cultivadores con raíces espirituales de agua, si la comieran y la refinaran, sería muy beneficioso para su cultivo. Anuncios de Put Future. Se estimó que era un recurso de 1 estrella, y la ganancia anual podría alcanzar más de 120 piedras espirituales. Después de enviar el mensaje a Chaoxi, inmediatamente ordenó a Lu Xueting que fuera a la vena del pozo espiritual y trabajara con Ming Chao para controlar a los peces. En ese momento, incluso podría establecer un lago aquí para el pez yin de 3 ojos. Lu Xueting tendría que estar a cargo de este asunto. Ella pensó que sería más difícil para ella correr entre la montaña Yuyan y la vena del pozo espiritual. Sin embargo, había traído algunos aprendices con ella para aprender habilidades de domesticación de bestias. Este banco de peces era solo un recurso de nivel 1, por lo que era más fácil atenderlos. Cuando el banco de peces se estabilice, Lu Xueting ya no tendrá que estar tan ocupado. Ella podría enviar a un joven para que se encargue de la vena del pozo espiritual. Lu Qin también vio una semilla de árbol en su pestaña de intercambio. Fue llamado el árbol de albaricoque blanco espiritual. Este era un tipo de tesoro celestial de segundo nivel. Después de ser plantado, florecería y daría frutos una vez cada 10 años, produciendo 100 frutos de almendra. Estos frutos de almendra se cocieron al vapor en el horno de píldoras con agua espirituosa adecuada durante 3 días. Después de que se formó la sopa, beberla podría aumentar el cultivo. Cada cultivador podría beberlo 3 veces en su vida. La segunda vez, el efecto se reduciría a la mitad, y la tercera vez, solo quedaría el 10%. Con este artículo, los cultivadores del clan tendrían una cosa más para complementar su cultivo. Incluso si hubiera un excedente, aún podrían venderlo. En promedio, la familia podría ganar cientos de piedras espirituales cada año con este árbol. Lu Qin había gastado 200 karma en esta ola.
El efecto de esto fue que la producción de recursos del clan aumentaría aún más en el futuro. Ya sea el pez yin de 3 ojos para los cultivadores de raíces espirituales de agua o las almendras de espíritu blanco que todos los cultivadores del clan podrían disfrutar, les darían un mejor trato a los cultivadores del clan Lu. Al mismo tiempo, traería grandes beneficios a la tesorería del clan. Cada año, se estima que los ingresos del clan aumentan entre 300 y 400 piedras espirituales. Por supuesto, esto no se consideró un golpe de suerte. Con 300 piedras espirituales al año, podría ganar de 3.000 a 4.000 piedras espirituales en 10 años. No era una pequeña suma de dinero, pero no fue suficiente para hacerlo rico de repente. El clan Lu tenía muchos usos para el dinero ahora. Por ejemplo, costaría 1.500 piedras espirituales construir una cueva inmortal de 2 estrellas para unos pocos cultivadores de construcción de cimientos. Lu Qin también tuvo la idea de aumentar los subsidios de cultivo para los cultivadores del clan. Los miembros del clan con 3 raíces espirituales o más podrían recibir un subsidio adicional para esforzarse por aumentar la cantidad de cultivadores de refinación de ki y tener estándares más altos. Esto fue, por supuesto, algo bueno. Sin mencionar el hecho de que aparecerían más y más plántulas de establecimiento de la fundación, incluso el aumento en el nivel promedio de cultivadores de refinación de ki sería muy útil. Después de que Lu Qin se despertó, el clan se dio la vuelta y comenzó a crecer en los 12 años. Con nuevos cultivadores de construcción de cimientos y varias industrias comenzando a implementarse, los ingresos han aumentado significativamente. Sin embargo, estas circunstancias favorables siempre requerirán el apoyo de la familia como base. Anuncios de Put Future. Ahora, la familia Lu tenía 150 personas y casi 60 cultivadores. Era una proporción alta, pero todavía no era suficiente. Los cultivadores de refinación de ki pueden no ser buenos para pelear, pero el camino de cultivo de todos tenía que comenzar desde la etapa de refinación de ki. ¿Quién sabía si habría uno poderoso entre ellos? Además, los cultivadores de capa ki también eran indispensables para los diversos recursos del clan. No era apropiado que los mortales del clan administraran las muchas industrias de cultivo. Sin poder espiritual, era difícil para los mortales involucrarse con las plantas espirituales, las flores, las bestias espirituales y las bestias demoníacas en el jardín de hierbas. Por otro lado, la mina de piedra de energía se consideraba una industria intensiva en mano de obra que requería una gran cantidad de mortales para extraerla. Sin embargo, esto tampoco lo hizo la familia Lu. Por lo general, contratarían a otros mortales desde el pie de la montaña y pagarían el arroz y la comida. Sin embargo, todavía dependía de los cultivadores refinar la esencia energética de los minerales. La cantidad de cultivadores en los negocios actuales del clan Lu todavía era aceptable, pero a medida que el clan continuara desarrollándose, no tendrían suficiente para el futuro. Tenía que pensar en una manera de lidiar con este asunto. Había 2 puntos clave en el cultivo de una gran población de cultivadores. Uno tenía una raíz espiritual, por lo que 1 o 2 eran inútiles. Tenía que aumentar la probabilidad de hijos con raíces espirituales en la familia a gran escala. El segundo fue el cultivo de niños con raíces espirituales. Lo primero era por lo general imposible de hacer. ¿Cómo es posible que algunas de las familias aristocráticas milenarias no quieran hacer lo mismo? Sin embargo, no pudo hacerlo. Las raíces espirituales eran algo con lo que uno nacía. Los tesoros que podrían mejorar las raíces espirituales eran todos artículos divinos legendarios. Sin embargo, Lu Qin todavía tenía algo. Tenía que contar con su sistema para obtener más mejora de raíz espiritual de una estrella. Sería útil ya que era barato y no caro. Sin embargo, lo mejor definitivamente serían algunos efectos especiales adicionales que cubrirían a todos los clanes. Vería si había una opción de intercambio similar a la probabilidad de mejora de la raíz espiritual más tarde. Eso sería sorprendente. En segundo lugar, tenía sus propias ideas. Por un lado, quería aumentar su asignación de cultivo. Por otro lado, planeó construir una escuela. Por el momento, parecía que un sistema de aprendices 1 a 1 era más adecuado para cultivar talentos de élite, con ancianos especializados en la familia para guiar su cultivo. Sin embargo, si quisiera cultivar talentos por encima de la línea de aprobación a gran escala, aún podría necesitar este tipo de educación más general. Incluso había pensado en la ubicación de la academia. Sería en el primer piso de la biblioteca Sutra. Todavía quedan las 7 de la noche. 65. La escuela primaria inicia clases. En opinión de Lu Qin, el actual sistema de entrenamiento de talentos del clan Lu estaba un poco atrasado.
Lo principal era confiar en las diversas ramas para criar a sus propios hijos. Después de todo, todos somos parientes. Mi hijo puede cultivar técnicas de cultivo de tipo fuego. Si no puedo, puedo encontrar a otras personas en la familia que hayan cultivado la misma técnica de cultivación para cuidar a mi hijo. Cuando había poca gente, el problema no era tan grande. A medida que aumentaba el número de personas en la familia, este problema se volvería más y más problemático. Algunas ramas que habían disminuido, los desafortunados que no tenían cultivadores durante 2 generaciones, o los miembros del clan que estaban cerca de ellos que no habían aprendido ninguna técnica de cultivo, tendrían algunos problemas para criarlos. Algunos de los genios clave del clan, como la mezcla de Lu, se cultivaron con Lu Chaoxi, y Lu Weiwen se cultivó con su bisabuelo, Lu Chaoen. Todos tenían a alguien que los guiara en todo momento. Este tipo de método de cultivo debe ser preservado. Pero para los demás, dadas las circunstancias de no poder aceptar una formación estable, todavía necesitaban escuelas. No importa lo pobre que seas, no puedes ser pobre en educación. Después de discutir con el 7º hijo, Chaoe, la familia decidió establecer esta escuela interna. Cada 10 días, habría una gran clase. En ese momento, habría cultivadores de alto nivel de la familia explicando problemas de cultivo, respondiendo dudas e incluso enseñando hechizos. Cada 3 días, habría alguien vigilando el primer piso del depósito de sutras para responder las preguntas de los estudiantes. Lukin lo pensó. También estaba preparado para realizar un pequeño examen cada año y un gran examen cada 3 años. El examen consistiría en exámenes de lucha y escritos como 2 categorías principales. Se complementaría con cursos selectivos como refinación de píldoras, refinación de armas y doma de bestias para el desarrollo personal. Por supuesto, este examen teórico no era solo una prueba. Era una prueba de la cultivación de los estudiantes. Lukin todavía sentía que los exámenes eran bastante importantes. Por un lado, podría seleccionar talentos y distribuir algunos buenos recursos a los niños con buenas notas en forma de premios. Esto optimizaría la eficiencia en el uso de los recursos. Al mismo tiempo, los cultivadores de nivel superior de la familia también podrían elegir a sus discípulos favoritos a través de este método. Por otro lado, también podrían usar este método para estimular a la generación más joven de cultivadores en la familia a trabajar duro y mejorar. Por esta razón, los resultados del examen se publicarían en la pared y se harían públicos. Esto fue muy emocionante. La Academia Yuyan había comenzado las lecciones. Lu Chaoxi fue la primera persona en dar una conferencia después de que se dieron las instrucciones para la academia. Podría ser considerado el cultivador con más reputación en el clan. Era un cultivador del establecimiento de la fundación de 9º nivel y cultivó técnicas de rayos. También había experimentado muchas batallas y tenía mucha experiencia. Anuncios de Put Future. Había más de 20 cultivadores que tenían raíces espirituales, pero que aún no habían cultivado ni un soplo de energía espiritual escuchando la conferencia. Generalmente eran jóvenes. Era un estudiante de primer grado en la academia. También había algunos cultivadores de condensación de ki menores de 30 años que también eran estudiantes que tomarían el examen más tarde. En principio, el clan no prohibió que otros cultivadores del clan asistieran a una conferencia tan importante. Mientras no tuvieran nada que hacer, quisieran venir y pudieran sentarse, se les permitía asistir. De hecho, hubo bastantes personas que asistieron a la conferencia del patriarca. Sin embargo, el principal tema de discusión de Lu Chaoxi esta vez fue sobre su experiencia al pulir la primera bocanada de espíritu ki en su Dancian. Era bastante elemental. Después de la conferencia, muchos de los miembros de la familia que aún no habían alcanzado la etapa de cultivo de ki habían ganado algo, pero es posible que otros no sintieran que habían ganado mucho. Después de pensarlo un poco, Lu Chaoxi sintió que tampoco era una buena idea. Luego habló sobre algunas cosas relacionadas con el cultivo posterior. Él se había encargado de todo. Después de que terminó la conferencia, anunció otro asunto. A finales de este mes, el clan realizará un gran examen de clan. En ese momento, todos los miembros del clan menores de 30 años pueden participar. El primer lugar recibirá una píldora de médula de demonio, 3 píldoras puras y una herramienta mágica de alto grado. Espero que todos trabajen duro para ganar. Hubo una conmoción entre la multitud. Esta recompensa fue muy generosa. La píldora de la médula del demonio y la píldora de las 3 purezas eran píldoras medicinales de segundo nivel. El primero podría fortalecer los huesos, mientras que el segundo podría refinarse para aumentar el nivel de cultivo.
Una herramienta mágica de alto grado de nivel 1 valía más que 100 piedras espirituales. La familia era bastante generosa. Y si los 10 primeros tuvieran recompensas, ¿no significaría eso básicamente que todas las tenían? Solo había 15 cultivadores de refinamiento de ki menores de 30 años en el clan. Todos miraron a izquierda y derecha, queriendo ver qué persona desafortunada se convertiría en una de las 5 personas que no obtendrían la recompensa y quien obtendría el primer premio. En este momento, Lu Weiwen se dio cuenta de que sus hermanos, hermanas, tíos y tías la estaban mirando. ¿Eh? ¿Qué ocurre? La niña estaba un poco confundida. No es nada, nada. Little Weiwen también había entrado en la etapa de refinación de ki. A la edad de 15 años, su desempeño en el camino del cultivo no fue inferior al de Wenen, que se había ido a la secta. Después de escuchar la conferencia de hoy, regresó a casa. Su madre ya había hervido el agua. Ayudó a preparar una tetera y la llevó al patio trasero. Anuncios de Put Future. Su padre, Lu Mingxi, era uno de los cultivadores que estaban estacionados permanentemente en el condado de Pingyao. Aunque el condado de Pingyao no era como el hogar, y las venas espirituales hechas por el hombre no eran tan buenas como las venas espirituales naturales, los efectos del cultivo se reducirían. Sin embargo, los cultivadores que estaban estacionados en el extranjero aún recibirían 10 piedras espirituales adicionales como una forma de asignación cada año. Para criar a Weiwen y darle un futuro más brillante, como padre, tuvo que trabajar duro. En la montaña, quien había estado guiando el cultivo de la pequeña Weiwen y criándola era su bisabuelo, Lu Chaoen. Sin embargo, a lo largo de los años, la salud de su bisabuelo había empeorado cada vez más. Era viejo y melancólico, y este año, incluso estaba postrado en cama. Escuchó de su madre que la vida de su bisabuelo estaba llegando a su fin. Al pensar en esto, el estado de ánimo de Weiwen se volvió malo. Cuando llegó a la habitación de su bisabuelo, se compuso y empujó la puerta para abrirla, revelando una brillante sonrisa. Bisabuelo. Te he preparado una taza de té, bébetelo rápido. Lu Chaoen estaba acostado en el sillón reclinable frente a la ventana. Giró levemente la cabeza y sus ojos turbios solo se iluminaron un poco cuando vio que era Weiwen, pero desaparecieron rápidamente. Estaba realmente sin energía ahora. El Lu Chaoen actual ya tenía 119 años y había alcanzado el límite de un cultivador de refinación de ki. No importa que, todavía era un cultivador de refinación de ki de 9ª etapa. Siempre podía ver su propio destino. Regresó al final de su vida. Entre los 9 hijos de Lu Qing, el mayor tenía el mejor talento y los niños debajo de él también eran sobresalientes. Solo él, el segundo hijo, tenía 5 raíces espirituales y su capacidad de comprensión era media. Incluso con el apoyo de su padre biológico, Lu Qing, solo cruzó el umbral de la etapa de refinación de ki cuando tenía cerca de 30 años. Apenas alcanzó la etapa de refinación ki de 9º nivel cuando tenía cerca de 100 años. Todas las quejas ya habían pasado. Ahora que estaba envejeciendo y estaba a punto de morir, todos esos rencores deberían haberse ido con el viento. Sin embargo, todavía había arrepentimientos. Además de su escaso talento, le resultaba difícil llegar lejos en el camino del cultivo. Lo que más lamentó fue que no hubo personas destacadas entre sus descendientes. Entre los hijos de la generación Ting, el más destacado fue el hijo mayor, Lu Tinghua. Solo estaba en el reino de refinación ki de 9º nivel a la edad de 70 años y no tenía ninguna esperanza de construir su fundación. Entre los nietos de la generación Ming, todos eran así. Sin embargo, en los últimos 10 años de su vida, de repente escuchó que su hijo mayor y su nieto mayor tenían un descendiente con 2 raíces espirituales. Estaba rebosante de alegría y estaba decidido a usar lo último de su vida para cultivar Weiwen. Dejando a un lado otras cosas, tenía más experiencia en llegar a la etapa de refinación de ki que cualquier otra persona. Definitivamente sería capaz de nutrirlos bien en las primeras etapas. No digan tonterías, tengo por lo menos 2000 palabras por capítulo, cuando paso de las 1000, era el tercer período de vigilancia de los últimos 2 días. Capítulo 66, muriendo de vejez. Lu Weiwen no defraudó las expectativas de Lu Chaoen. Wenen, quien fue enviado a la secta, ingresó al cultivo de ki a la edad de 10 años. Weiwen, por otro lado, solo había cambiado a la técnica de origen de las 3 revoluciones más tarde porque su técnica de cultivo inicial era demasiado mala, por lo que era un poco más lenta que Wenen. Sin embargo, ella todavía entró en el cultivo de ki a la edad de 12 años, lo que todavía era una actuación de un genio. En los últimos 3 años, Lu Weiwen ya había alcanzado el segundo nivel de refinación de ki y estaba en la cima del segundo nivel.
Ella podría completar el avance en cualquier momento. Pero desafortunadamente, Lu Chaoen, de barba rizada, sintió que probablemente ya no podía verlo. Mientras sorbía su té, se sintió un poco triste. Bisabuelo, ¿en qué estás pensando? Lu Chaoen extendió su mano y tocó la cabeza del pequeño Wei Wen. Él dijo, estoy pensando en cómo será la pequeña Wei Wen en el futuro, ¿será una gran cultivadora con un espíritu indomable? ¿Para convertirme en el guardián de la familia? Seguro que lo haré. Ja ja ja. Lu Chaoen dio una rara sonrisa. Entonces definitivamente habrá innumerables jóvenes talentos viniendo a la familia Lu para pedir tu mano en matrimonio. No me voy a casar. Lu Weiwen dijo sin dudarlo. Quiero ser como mi bisabuela en Min Chao. Quiero quedarme soltera por el resto de mi vida y dedicarme a la familia. No es bueno ser como tu bisabuela Min Chao. Tienes que encontrar un compañero. Puedes encontrar un yerno como tu tía bisabuela Xia Chao. Ahí ya, todavía es temprano. Sí, es un poco pronto. El yin primordial de las mujeres cultivadoras es el mismo que el yang primordial de los hombres cultivadores. Si está interesado en el Gran Dao, es mejor no romperlo antes de llegar a la etapa de establecimiento de la base. Bisabuelo. No diré más, no diré más. La pequeña Wei Wen está avergonzada y enojada, jajaja. Fue bastante interesante bromear con su bisnieta. El ánimo de Lu Chaoen se levantó y sintió que estaba de mucho mejor humor. Esto fue algo raro en el último año. Luego preguntó sobre la situación de la gran conferencia de hoy. Cuando escuchó que la primera competencia de la secta interna se llevaría a cabo en la segunda mitad del año, dijo, obtenga el primer lugar y regrese. ¿Eh? Lu Weiwen estaba un poco nervioso. Agitó la mano y rápidamente dijo, hay tantos hermanos y hermanas, tíos y tías, y el más poderoso está en el quinto nivel de la etapa de refinación de Ki. ¿Cómo puedo ser un rival para ellos? No tengas miedo, nuestro Weiwen es un genio. Cuando Chaoxi estaba en el segundo o tercer nivel de la etapa de refinación de Ki, los cultivadores ordinarios de la etapa 5 de refinación de Ki ya no eran su rival. Anuncios de Put Future. ¿Cómo puedo competir con el jefe en términos de Pixiu? Ambos tienen raíces espirituales dobles, ¿de qué hay que tener miedo? Lu Chaoen levantó la mano y señaló el pie de su cama. Pequeña Weiwen, hay una caja debajo de la cama. Ve a buscarlo y arrástralo. Oh, Yingluo. Lu Weiwen hizo lo que le dijeron. Bajo la guía de su bisabuelo, abrió la caja y vio dentro una bolsa de brocado que parecía pesada. ¿Qué es esto? Esta es la miríada de arenas misteriosas del espíritu dorado. No lo mires solo como una bolsa de arena, en realidad es una especie de herramienta mágica. Fue mi padre, el antepasado de nuestra familia Lu, quien me lo encontró. A pesar de que es solo una herramienta mágica de alto grado de nivel 1, es extremadamente exquisita y es mucho más costosa que una herramienta mágica ordinaria de nivel 2. En ese entonces, lo guardé y no te dejé venderlo. Después de que lo hayas refinado, debería poder ayudarte a ganar el primer lugar en la gran competencia al final del año. ¿Cómo puedo hacer esto? Lu Chaoen la interrumpió antes de que pudiera terminar sus palabras de rechazo. Ve y cultiva. Después de dudar por un tiempo, Lu Weiwen aún aceptó las cosas y se fue. Mirando la espalda de su bisnieta cuando se fue, Lu Chaoen dejó escapar un largo suspiro. Si pudiera ver al pequeño Weiwen ganar el primer lugar antes de morir, moriría sin remordimientos. Justo cuando estaba pensando, una ola de sueño se precipitó en su corazón. Acababa de aclarar su mente por un tiempo, pero ahora se sentía aún más cansado. Cerró los ojos y se preparó para dormir un rato. En su sueño profundo, su respiración se hizo más lenta, se debilitó y finalmente se detuvo. Todavía no vio a Lu Weiwen llegar al tercer nivel de la etapa de refinación de Ki. Ni siquiera vio a Lu Weiwen ganar el campeonato. Al mismo tiempo, apareció un mensaje en la interfaz del sistema de Lu Qin. Lu Chaoen murió de vejez a la edad de 119 años. El corazón de Lu Qin se contrajo y una tristeza indescriptible brotó de su corazón. Este día llegaría tarde o temprano, y Lu Qin se había preparado mentalmente para ello. Sin embargo, cuando llegó el día, todavía se sentía culpable. De sus 9 hijos, el tercero y el octavo ya habían muerto. De los 7 hijos restantes, solo 3 habían llegado a la etapa de establecimiento de la fundación. Chaoen, Chaolin, Chaojun y Jinchao aún no habían llegado a la etapa de establecimiento de la fundación y se irían uno tras otro cuando cumplieran 120 años. Esto era inevitable. Lu Qin no tenía otra opción. Anuncios de Put Future. Lu Chaoen era su segundo hijo y ya era viejo. También escuchó que el cuerpo de Chaoen se había deteriorado muy rápidamente.
Ya se había dado cuenta de que su segundo hijo podría no ser capaz de pasar el año, pero todavía le resultaba difícil de aceptar cuando se trataba de eso. Mientras transmitía su voz a su hijo mayor, su figura también flotó hacia la habitación de Lu Chaoen. Fue el más rápido en llegar, y cuando llegó, nadie más lo supo. Vio al viejo Lu Chaoen acostado pacíficamente en el sillón reclinable con una sonrisa en su rostro. Era como si hubiera pensado en algo maravilloso antes de irse a dormir. Lu Qin no pudo evitar recordar los días en que había pasado tiempo con él. Para ser honesto, estaba muy decepcionado de que su segundo hijo no tuviera mucho talento. Sin embargo, con el destacado talento de su hijo mayor, en realidad no fue tan malo. Este niño no fue considerado inteligente desde que era joven. Era un poco lento y sus raíces espirituales no eran buenas, pero tenía una personalidad con los pies en la tierra y era diligente. Como padre, no podía simplemente ignorarlo. No importa cuánto lo apoyó, aún lo apoyó hasta que alcanzó la capa Qi. Cuando pensó en esto, la mente de Lu Qin se calmó de repente. Bajó su cuerpo y rozó suavemente la palma de su mano sobre la cara de Chaoen. Para un cultivador inmortal, ese final no parecía tan malo. En el pasado, cuando Lu Qin estaba creciendo, los cultivadores luchaban entre sí por oportunidades, recursos, técnicas e incluso solo por el bien de la cara. Las cabezas rodarían por el suelo. Ahora que había establecido un clan, todos los descendientes del clan tendrían el apoyo del clan sin importar nada. A lo largo de los años, el clan se había encontrado con muchas dificultades y los cultivadores del clan también se habían sacrificado mucho. Sin embargo, sin importar lo difícil que fuera, con el apoyo del clan, la gente del clan Lu estaba mucho mejor que los cultivadores independientes que no tenían raíces, ya sea en términos de su futuro o de su propio destino. Por ejemplo, si Lu Chaoen no tuvo un cultivador de núcleo dorado como padre, ¿cómo podría haberse cultivado hasta el 9º nivel de la etapa de refinación de Qi con 5 raíces espirituales? Si fuera un cultivador ambulante, sería una esperanza extravagante morir de viejo. Muriendo de vejez, estas 4 palabras fueron una buena palabra. Unos días después, Chaoen fue enterrado en la tumba ancestral en la montaña Yuyan. La lápida conmemorativa también fue invitada al salón ancestral. Lu Weiwen lloró muy tristemente en el funeral. El cuerpo espiritual de Lu Qin flotaba a su lado. Quería consolar a esta bisnieta suya, pero renunció a esa idea después de pensarlo un poco. Cuando entró en el salón ancestral hacia la tableta del espíritu eterno, apareció otro mensaje en la interfaz del sistema de Lu Qin. Lu Chaoen tenía una obsesión cuando estaba vivo. Después de la activación, su experiencia de cultivo se puede transferir a la persona que espera. Lu Chaoen está en la etapa de refinamiento de Qi. Activarlo costará 20 karma. ¿Estás de acuerdo en activarlo? Lu Chaoen ha muerto de viejo y tiene una obsesión en su corazón. Reúne las condiciones para la reencarnación. Lu Chaoen está en la etapa de refinamiento de Qi. Se requieren 50 karma para la reencarnación. ¿Estás de acuerdo con reencarnar? Lu Qin estuvo de acuerdo sin lugar a dudas. 67 capítulo 67 Reencarnación. Dejando a un lado sus sentimientos y pensando con calma, el primero simplemente valió la pena. La persona a la que Lu Chaoen quería transferirse era definitivamente Wei Wen. Wei Wen podría considerarse un genio, y si Chaoen transmitiera toda su experiencia de cultivo desde el 9º nivel de la etapa de refinación de Qi, sería muy beneficioso para el cultivo de Wei Wen antes de que llegara a la etapa de establecimiento de la fundación. Era equivalente a caminar este camino por adelantado. Además, el talento de Chaoen no era bueno. Había encontrado muchas dificultades antes de alcanzar el 9º nivel de la etapa de refinación de Qi. Es posible que estas experiencias ni siquiera estén disponibles para algunos de los genios concursantes. Con el talento de Wei Wen y esta experiencia, fue un gran beneficio. En cuanto a la segunda opción, la reencarnación, puede que no merezca la pena. Después de todo, para empezar, Lu Chaoen no era alguien con un talento excepcional. Probablemente fue así después de reencarnar. Sin embargo, emocionalmente, Lu Qin todavía estaba dispuesto a conservar su alma y reencarnarse en el clan principal. Por el bien de su hijo, ¿cuál era el problema de gastar karma? No hubo otra reacción después de que aceptó el primer mensaje. En cuanto al segundo mensaje, Lu Qin dio el siguiente paso después de hacer clic en él. Por favor, elija su candidato para la reencarnación. Bajo esta opción, había 4 nombres de parejas. Todas eran de la familia Lu y todas reunían las condiciones para dar a luz. Acababan de tenerlo pero aún no estaban embarazadas. ¿Estaba eligiendo padres para la reencarnación de Lu Chaoen? Entonces esta antigüedad es un poco extraña, wow.
Sin embargo, todavía tenía que reencarnar. El nuevo padre que Lu Qin había elegido para su segundo hijo era Lu Tingbin. Esta persona era el tercer hijo de Lu Chaoen. Era relativamente desconocido en el clan. Ya tenía 50 años, pero solo estaba en el sexto nivel de la etapa de refinación de Ki. Las acciones de Lu Qin arruinaron la antigüedad en la familia. ¿Mi hijo es el hijo de mi nieto? ¿Tu hijo es en realidad tu padre? Sigo sintiendo que algo anda mal, Yingluo. Lu Qin se sintió un poco incómodo. Sin embargo, se sintió mejor después de pensarlo. La reencarnación significó que aunque el alma de Lu Chaoen no había sido destruida, sus recuerdos habían sido lavados. Se había reencarnado y renacido. Sin embargo, con el poder del sistema, reencarnó demasiado rápido en esta vida. Además, nació en la familia Lu. Además, Lu Qin echó un vistazo más de cerca a la definición de reencarnación en el sistema de ascenso del clan. Se dio cuenta de que después de reencarnarse, heredaría algunos recuerdos de su experiencia de cultivo, que también se conocía como inteligencia temprana. Su personalidad y temperamento también serían muy similares a los de su vida anterior. Por casualidad, también le fue posible recordar algunos fragmentos de memoria de su vida anterior. A pesar de que sus recuerdos habían sido borrados, su alma seguía siendo una. Todavía era Lu Chaoen en esencia. La manifestación más directa de esto fue que si hubiera una restricción en este mundo que solo Lu Chaoen pudiera abrir, sería completamente inútil después de su muerte. Sin embargo, este pequeño recién nacido podría abrirlo. Anuncios de Put Future. Sin embargo, como tenía que empezar de nuevo, simplemente lo trataría como un nuevo estudiante. El chequeo. El niño acababa de nacer en el vientre de la esposa de Lu Tingbin. Ni siquiera tenía un nombre todavía, pero ya podía ver las futuras raíces espirituales. No está mal, tenía 3 raíces espirituales: fuego, madera y tierra. Con esta raíz espiritual, Lu Qin pudo cultivar la técnica de control de fuego infinito que había cultivado antes de morir. En el futuro, si Lu Qin logra obtener una actualización de raíz espiritual de 2 estrellas, podría ser promovido a una raíz espiritual doble. Una persona con doble raíz espiritual ya era considerada un genio. Quizás en esta vida, Chaoen podría cumplir su deseo en el Gran Dao. En cuanto al nombre, Lu Qin planeó decirle personalmente a Lu Chaoxi cuando llegara el momento. Dejaría que la familia Tingbin nombrara a este niño Mingen. Hablando lógicamente, esto debe evitarse. El llamado tabú para venerables, tabú para parientes, tabú para sabios significaba que los nombres de las generaciones futuras no deberían ser los mismos que los de la generación anterior. Sin mencionar que estaba demasiado lejos, los nombres de los nietos no deberían ser los mismos que los nombres de sus abuelos, incluso las pronunciaciones no deberían ser las mismas. Lu Qin no sabía mucho sobre esto. Solo tenía una vaga impresión de ello. Sin embargo, no le importaba. Para él, esta era la reencarnación de Lu Chaoen. ¿Y qué si tenían el mismo nombre? Para el clan, todavía podría haber algo de insatisfacción. Sin embargo, dado que el antepasado Lu Qin había hablado, se podría decir que era una conmemoración. Muy bien, entonces no hay nada más que decir. Eres el antepasado, eres el jefe. Sin embargo, no entendió bien el mecanismo detrás de la reencarnación y la transferencia de experiencia. No era como si el clan nunca hubiera perdido a sus miembros antes, pero esta era la primera vez que aparecía esta notificación. ¿Cómo se podría activar? Lu Qin reflexionó por un momento y notó la palabra obsesión mencionada en el indicador del sistema. Sintió que esta podría ser la clave. Chaoen tuvo 2 arrepentimientos cuando estaba vivo. Una era que no podía ir muy lejos en el camino del cultivo, y la otra era que esperaba ver que el futuro de Wei Wen fuera cada vez mejor. Y tras su muerte, aparecieron 2 opciones que correspondían a esto. Además, la muerte de Chaoen fue diferente a la de los demás. Había muerto de viejo, y esto también podría ser una diferencia. En opinión de Lu Qin, sería mejor si los miembros de su clan no murieran. Sin embargo, tales cosas serían inevitables en el futuro. Sin embargo, si la muerte pudiera permitirle a uno reencarnarse y transmitir su fuerza, podría considerarse un buen final. Decidió prestar más atención a esto en el futuro y descubrir el modo y el mecanismo de la reencarnación y la impartición de fuerza lo antes posible. Mientras pensaba, Lu Weiwen, que lloraba a su lado, de repente sintió que un sentimiento cálido descendía sobre su alma. Este sentimiento era muy similar al sentimiento de su bisabuelo acariciando su rostro. Todo tipo de conocimientos de cultivo se almacenaron en su alma desde este reino de intención. Anuncios de Put Future. De repente entendió lo que era esto. Sus lágrimas continuaron fluyendo, pero se obligó a cerrar la boca y no emitir ningún sonido.
Bisabuelo, definitivamente obtendré el primer lugar en este examen familiar. Ella habló como si él todavía pudiera oírla. El tercer día después del entierro de Chao En fue el día del examen de la Academia del Clan. Inicialmente, Lu Chaoxi y los demás todavía estaban discutiendo si el examen podría posponerse por un período de tiempo ya que el clan familiar acababa de terminar su funeral. Sin embargo, rechazó la idea después de consultar a Lu Qing. Se hizo con normalidad. Sin embargo, el día antes del examen, un cultivador de cimientos que montaba una grulla blanca visitó el clan Lu. Su nombre era Zamxun Yangsu y era de la secta Qingfen. La familia Lu no lo había descuidado y le había servido un buen té, agua y comida, pero no había traído buenas noticias a la familia Lu. Después de ver a Lu Chaoxi, declaró su propósito de venir. El desastre de los ghouls blancos en el estado de Shue se acerca nuevamente. Estoy aquí por orden de mi secta, para reclutar cultivadores de la familia Lu para ir al estado de Shue y unirse a la línea de defensa. El clan Lu debe enviar al menos un cultivador de construcción de cimientos y 10 cultivadores de refinación de ki para llegar al castillo del viento frío dentro de 3 años. Aquellos que no lleguen dentro del límite de tiempo serán severamente castigados. Tan pronto como dijo eso, todo el salón se quedó en silencio. Todos los cultivadores del clan Lu tenían expresiones amargas en sus rostros. Después de que Zamxun Yangsu dijo la palabra castigo severo con una expresión seria y un toque de intención asesina, también disminuyó su tono y dijo: compañeros daoístas de la familia Lu, por favor no culpen a la secta. Los necrófagos blancos irían al sur una vez cada pocas décadas. Las 3 sectas del estado de la nieve están estrechamente relacionadas con nuestro estado Feiyun. El estado sin nieve está en el norte, por lo que el estado de Feiyun será el que sufra los demonios blancos año tras año. Cada vez que vayamos al norte para luchar contra los ghouls blancos, la secta, naturalmente, hará un gran esfuerzo, al igual que las familias del estado de Feiyun. No hay diferencia en el trato, y no nos estamos atacando unos a otros. Espero que puedas entender, hermano mayor Lu. La familia Lu naturalmente entiende esto. Lu Chaoxi dijo. La noticia llegó demasiado de repente. Necesitamos discutirlo. Eso es correcto, pero todavía tengo que informar a las otras familias. Esperaré 3 días como máximo. Dentro de 3 días, tienes que darme la lista de nombres de los que fueron a la expedición. Lo traeré de vuelta a la secta y lo registraré. 3 años después, contaremos el número de personas en el castillo del viento frío. Mayor Zamxun, quédese en la montaña Yuyan durante 3 días. Mañana es la competencia de la generación más joven del clan Lu. El mayor Zamxun también puede asistir. 3 días después, la familia Lu definitivamente nos dará una respuesta. Entonces aceptaré tu invitación. Después de entretener a Zamxun Yangsu, los 4 cultivadores de la construcción de cimientos del clan Lu se reunieron fuera de la cámara de Lu Qing para discutir el asunto. 68 modo conquista. En realidad, no había nada que discutir sobre ir o no. Incluso cuando Lu Qing todavía estaba vivo, no pudo rechazar el reclutamiento de la secta Qingfen. En el estado de Feiyun, había 2 principios. Una era luchar contra los cultivadores del diablo. En cuanto a los cultivadores del diablo, incluso una secta ortodoxa los atacaría. La existencia de cultivadores demoníacos era completamente diferente de la forma de supervivencia de las sectas ortodoxas. Querían mejorar y cultivar, para poder engancharse con los demonios malignos en el abismo y dañar a todos los seres vivos. Usaron la sangre y las almas de cientos de millones de seres vivos para lograr el camino demoníaco. Esto definitivamente era intolerable, y todos tenían derecho a matarlos. El mundo de los cultivadores era cruel y los cultivadores se mataban entre sí durante todo el año para obtener beneficios y recursos. Algunas técnicas de cultivo, cuando se cultivan hasta las últimas etapas, darían como resultado la técnica sin emociones de Taisan, en la que a uno ni siquiera le importaría la vida de sus seres queridos. Pero al final, no importa cómo lucharon los cultivadores de las sectas ortodoxas, no matarían deliberadamente a los mortales. En cuanto a las consecuencias de la lucha que destruyó una ciudad o algo así, es posible que no les importe demasiado. Sin embargo, los cultivadores demoníacos eran diferentes. Realmente matarían a millones de mortales en una ciudad tras otra para su propio beneficio personal. En cuanto a la otra razón, era para luchar contra los ghouls blancos. Estos demonios blancos nacieron de las llanuras de hielo en el extremo norte del estado de Shue. Incluso los cultivadores del núcleo dorado no podían ingresar a ese lugar. Por un lado, la frialdad con el demonio Ki era un obstáculo. Por otro lado, cuanto más profundo fueran, más poderoso sería el número y la calidad de los ghouls blancos.
Incluso un cultivador de núcleo dorado podría no ser capaz de escapar ileso. Se decía que en las profundidades del campo de hielo había una enorme cueva de espíritus malignos que conectaba el mundo humano y el abismo. Estos ghouls blancos habían surgido de allí. Si no lo apagaba por completo, los ghouls blancos saldrían sin cesar. Afortunadamente, a los ghouls blancos no les gustaba el calor. Por lo general, no iban al sur a gran escala y solo ocasionalmente se infiltraban desde la frontera. Si esto fuera todo lo que tuvieran que enfrentar, las tres famosas sectas del estado Shue no serían un gran problema. Sin embargo, hubo una excepción con la que no pudieron lidiar. Cada vez que había demasiados necrófagos blancos en el campo de hielo después de décadas de acumulación, los necrófagos blancos irían al sur en gran escala para obtener más espacio vital. Y cada vez que iban al sur a gran escala, era un gran desastre que tenían que enfrentar las tres sectas famosas del estado Shue. Sin el apoyo total de la secta Kingfen y todo el estado de Feiyun detrás de ellos, no podrían resistirlo. Cada vez que los necrófagos blancos iban al sur a gran escala, la secta Kingfen enviaba al menos uno, a veces dos cultivadores de núcleo dorado para liderar el equipo. Toda la secta enviaría más de 5.000 cultivadores de todos los niveles, así como muchas familias de cultivadores y cultivadores itinerantes en el estado de Feiyun. Cada vez, los refuerzos de las tres sectas serían más de 10.000 personas, incluidos unos 100 cultivadores de construcción de cimientos. Anuncios de Put Future. Casi cada vez que los ghouls blancos fueron al sur, independientemente de lo que le sucedió al estado de Shue, sería bueno si el 70% de los cultivadores del estado de Feiyun pudieran regresar. Cada año, habría bajas de cultivadores de la iluminación inicial, e incluso los cultivadores del núcleo dorado podrían no ser capaces de mantener sus vidas. El más brutal fue hace 120 años. Lukin todavía recordaba que el número y la intensidad de los ghouls blancos que iban hacia el sur eran particularmente grandes. Cerca de 7.000 cultivadores del estado de Feiyun habían muerto. En ese momento, casi todas las familias tenían un estandarte fúnebre blanco colgado en la cabeza. El viaje hacia el norte estuvo lleno de peligros. Iré yo, Lu Xueting fue la primera en hablar. Después de construir su fundación, también se le dijo que el antepasado se había despertado y que este asunto no se revelaría al mundo exterior. Acabas de llegar a la etapa de establecimiento de la fundación, ¿qué vas a hacer? Chaoe dijo con el ceño fruncido. Es precisamente porque acabo de llegar a la etapa de establecimiento de la fundación que si realmente muero en el estado de Shue, no será un gran problema para la familia. Sin embargo, si algo le sucede al tío mayor, al séptimo tío y a la novena tía, el clan estará en problemas. No digas tonterías. Min Chao la interrumpió, es más apropiado para mí irme esta vez. Estoy Yungjin. ¿Qué quieres decir con que eres adecuado? Lu Chao la interrumpió de nuevo. Xueting acaba de construir su fundación. Todavía le quedan más de 100 años de vida. Ella puede pensar en su futuro. El hermano mayor y la novena hermana tienen la esperanza de pasar a la etapa de iluminación inicial, por lo que es mejor no correr riesgos. Soy el único que no es ni lo suficientemente alto ni lo suficientemente bajo. Kimin tampoco puede comunicarse conmigo, así que soy el más adecuado. Si realmente murió, también es el destino. Lu Chaoxi agitó su mano con insatisfacción. Soy tu hermano mayor y tu tío. ¿Cómo puedo dejarte ir? Él dijo. No digas más. Lu Chaoe no estaba convencido. Él dijo. Delante de mi padre, no eres nada. Escucha al padre. Al escuchar esto, un estallido de risa salió de la cámara. Estoy muy contento de que puedas pensar de esta manera. Lukin fue sincero cuando dijo esto. Todos sabían que este viaje al norte era peligroso, pero también fue por eso que lucharon entre sí para asumir esta peligrosa responsabilidad. ¿Cómo podría Lukin no estar feliz cuando su hermano era respetuoso con él? Deja ir a Chaoxi, dijo Lukin. Padre. Lu Chaoe no pudo evitar sentirse ansioso. Sin embargo, Lu Chaoxi lo hizo retroceder. Obedeceré el decreto de mi padre. Lukin se rió de nuevo. No tienes que preocuparte demasiado. Chaoxi está en el 9º nivel del reino de la construcción de cimientos y tiene técnicas de trueno. Él tiene más posibilidades de sobrevivir que unos pocos de ustedes cuando vaya al territorio del norte. Además, Chaoxi, te estás acercando al comienzo de la iluminación. Es hora de que experimentes algunas experiencias de vida o muerte. Esto será muy beneficioso para su futuro. Anuncios de Put Future. Entiendo. Ve, haz tus preparativos y selecciona a algunos buenos descendientes. Lukin dejó escapar un largo suspiro después de que los cuatro se fueron. Oh, cierto, no estaba respirando. De todos modos, eso era lo que quería decir.
Sería mejor si pudiera evitar ir. Aunque se dijo que la tasa de bajas era del 30% al 50%, no significaba que 5 de cada 10 personas regresarían. Esta tasa de bajas se refería a la situación general. En una batalla derrotada, los cultivadores humanos a menudo se enfrentarían a una masacre. Era normal que los cultivadores que enfrentaron esa batalla fueran completamente aniquilados. Se consideraría bueno si uno o dos de ellos pudieran escapar. Sin embargo, esto era algo que tenían que soportar. En la mano más grande, fue por el bien de la seguridad de las dos provincias. Por otro lado, si fueran egoístas, no serían capaces de soportar el duro castigo de la secta Kingfen si no enviaban a nadie o no tonteaban con el asunto. No era imposible que todo su clan fuera exterminado. Ya que tenía que irse, bien podría ir al más fuerte. Dejando de lado el hecho de que tenía la mayor probabilidad de regresar, Lu Chaoxi podría tener sus propias oportunidades. Además, Lu Qing había estado un poco nervioso. El estado de Shue tenía decenas de miles de kilómetros de largo. Su cuerpo espiritual no podía volar y no podía experimentar personalmente el campo de batalla. Incluso si tuviera una poderosa carta de triunfo como el poder de la iluminación inicial, no sería capaz de usarla. Sin embargo, después de que decidió enviar a Lu Chaoxi para llevar al equipo al estado de nieve, apareció un nuevo mensaje en la interfaz del sistema de Lu Qing. El modo de batalla de conquista está activado. En este modo, el karma requerido para actualizar el centro comercial de intercambio es 5 veces mayor que en el modo normal. Los elementos de intercambio que aparecen cada vez estarán todos relacionados con la batalla. En el modo batalla de conquista, puedes teletransportar tu cuerpo espiritual a cualquier miembro del clan que esté participando en la batalla en cualquier momento. Cada teletransportación cuesta 10 karma. El límite de tiempo para salir permanece sin cambios. Regrese con los miembros del clan que participaron en la campaña de batalla para reanudar el límite de tiempo. En el modo Conquest, puedes elegir un miembro para participar en la guerra y comunicarte libremente con él sin gastar karma. Después de la selección, el miembro no puede ser reemplazado antes de la muerte. En War Mode, los miembros de la familia recibirán recompensas de etapa por matar enemigos, acumular resultados de batalla y completar objetivos establecidos. La recompensa general se calculará después de que termine la guerra. Con este llamado modo de batalla, Lu Qing se sintió mucho más a gusto. Vio la discusión de todos sobre la trama y el escenario. Muchos de ellos eran muy buenos y hacían volar su imaginación. Consideraré seriamente cualquier buena sugerencia. 69 Capítulo 69 Wei Wen quiere ganar. El llamado modo guerra no podía usarse con frecuencia. Debe usarse cuando la familia estaba en el llamado modo guerra. Esta vez, el estado de Feiyun estaba ayudando al estado de Shue a luchar contra los Ghouls blancos. Definitivamente fue una guerra. Aunque el clan Lu solo había enviado a 11 personas, todavía habían participado en esta batalla. También fue por esto que se activaría el modo batalla. Lu Qing podía cambiar libremente entre el modo de batalla y el modo normal. La principal diferencia fue que los artículos de intercambio que obtuvo al actualizar el Exchange Mall eran diferentes. 5 veces el precio de actualización era bastante caro. Sin embargo, la opción de asegurarse de que podría obtener una dirección de combate definitivamente era muy útil en este estado de guerra. Lo más importante era que después de activar el modo de batalla, Lu Qing podía teletransportarse a cualquiera de los miembros de su clan a voluntad. Además, después de andar a la deriva por un día, no necesitaba regresar a su cuerpo físico. Solo necesitaba regresar con los miembros de su propio clan y podría salir nuevamente. Esto fue muy conveniente. En ese momento, podría observar personalmente toda la situación de batalla y usar las opciones de intercambio orientadas a la batalla de manera flexible. No tendría que preocuparse por perderse la batalla. Además, solo era una forma de conciencia, por lo que no había posibilidad de que lo descubrieran. Además, no había nada en el cielo ni en la tierra que pudiera detenerlo. Su velocidad de vuelo también fue un poco más rápida que la del cultivador de construcción de cimientos promedio, lo que lo convirtió en el mejor scout. Con estas dos capas de protección, la seguridad de las tropas de la familia Lu cuando se dirigieran hacia el norte 3 años después estaría muy bien garantizada. Al día siguiente fue el examen interno del clan. Participaron un total de 15 jóvenes, el más fuerte de los cuales estaba solo en el nivel 5 de discípulo de Ki. Cada batalla no duraría demasiado. La competencia que comenzó en la mañana probablemente terminaría antes de la noche. Esto incluso teniendo en cuenta el hecho de que la recuperación de energía de los discípulos era lenta durante las continuas batallas. Lu Qing estuvo presente y observó todo el proceso.
La persona a la que realmente le prestó atención fue al pequeño Wei Wen. Durante el funeral de Lu Chaoen, el pequeño Wei Wen recibió la experiencia de cultivo de Lu Chaoen. Escuché que ella atravesó el tercer nivel de la etapa de refinación de Ki esa noche. De hecho, un cultivador de refinación de Ki de tercera etapa no se consideraba muy poderoso entre los cultivadores de la misma etapa en el clan. Él era solo promedio. Sin embargo, cuando comenzaron a pelear, la gente se dio cuenta de que esta chica de 15 años era realmente feroz. Anuncios de Put Future. Su principal técnica de cultivo ahora era la técnica de doble elemento de 3 revoluciones. Era una técnica de cultivo de alto grado que Lu Chaoxi y Lu Mingchao habían obtenido en la batalla en las afueras de la ciudad de Anling. Solo contenía contenido para aquellos antes de la etapa de establecimiento de la fundación. Esta técnica no requería una raíz espiritual específica, y cualquier raíz espiritual podría cultivarla. Era justo y pacífico, y las 3 puertas principales correspondían al cultivo de Ki, la construcción de cimientos y la iluminación. Era una técnica que se había transmitido desde el sur. Aunque no tenía ningún atributo y era difícil mostrar las características de un atributo específico, su ventaja era que tenía abundante poder espiritual y una rápida recuperación de Ki. De hecho, después de que el clan obtuvo esta técnica de cultivo, muchos de los miembros más ricos del clan la intercambiaron con piedras espirituales. Incluso si no cambiara a él, al menos podría aprender un poco y cultivarlo para reponer su poder espiritual. La técnica de cultivo principal de un cultivador podría cambiarse y podría cultivar múltiples técnicas de cultivo al mismo tiempo. Por supuesto, no era necesariamente bueno tener una amplia variedad de habilidades. La energía de una persona era limitada. Si uno se enfoca en una habilidad y siente que no hay suficiente tiempo, sería muy oneroso cultivar muchas al mismo tiempo. Además, las diferentes técnicas de cultivo tenían diferentes formas de absorber y refinar la energía espiritual, y era fácil chocar. Lu Weiwen también había cultivado las 8 técnicas de espada dorada antes de cambiar a la técnica de esencia pesada de 3 revoluciones. Aunque esta técnica de cultivo era solo de bajo grado y muy mala, todavía tenía algunas cualidades redentoras. Cuando se controlaba un arma mágica de tipo sable de atributo metálico, era muy poderosa. Lu Weiwen, que había cultivado estas 2 técnicas, usó un sable dorado. Después de 2 partidos, 8 barras, y entrando entre los 4 primeros. En la segunda ronda, Lu Weiwen se enfrentaba a un tío de la generación Ming con el mismo nivel de cultivo. Cortó 5 veces seguidas y rompió la protección de la fuerza espiritual del oponente, ganando directamente. Para poder ganar tan fácilmente, el método de cultivo fue, por supuesto, una razón, pero la movilización suave de la energía espiritual por la doble raíz espiritual también fue una razón importante. En las semifinales, Lu Weiwen se enfrentó a Lu Yangming. Tenía 29 años este año y había entrado en la etapa de refinación de Ki a la edad de 16 años. Ahora, ella también estaba en el 5º nivel de la etapa de refinación de Ki y tenía el nivel de cultivo más alto entre los discípulos del clan Lu menores de 30 años. No sería un gran problema para ella alcanzar el 9º nivel de la etapa de refinación de Ki en el futuro, pero la construcción de cimientos era otro asunto. Weiwen, realmente no esperaba que llegaras a este punto. Tía Yangming, lo siento, pero Weiwen quiere ganar. Entonces hazlo correctamente. Déjame ver de lo que eres capaz. Sonó el gong y comenzó la batalla. Lu Weiwen fue el primero en moverse. Levantó su cuchillo dorado y cortó. Lu Yangmin era un cultivador de tipo fuego y practicaba la técnica de control de fuego infinito. Sacó un silbato rojo y, después de tocarlo, una bola de fuego salió de la boca del silbato. El silbato de fuego era una herramienta mágica común en la prefectura de Anling. Anuncios de Put Future. En los 2 primeros partidos, Golden Sabre, que siempre había tenido éxito, fue sacudido por las llamas y cayó a un lado. Lu Weiwen todavía era demasiado inexperto. Aunque tenía raíces espirituales dobles, su técnica de cultivo era ligeramente inferior. Además, había una brecha de 2 niveles en el cultivo. De hecho, fue muy difícil romper con la fuerza. El impulso del fuego no disminuyó mientras continuaba cubriendo a Lu Weiwen. Al mismo tiempo, se escuchó la voz de Lu Yangming. Pequeño Weiwen, no deberías pensar en Jingluo, quien ganó con fuerza bruta cuando te enfrentas a un oponente con un nivel de cultivo más alto, ¿verdad? Antes de que pudiera terminar su oración, descubrió que sus llamas estaban bloqueadas por algo. Cuando las llamas se disiparon, Lu Weiwen fue bloqueado por una bola de arena dorada. No sabía qué era, pero instintivamente sintió que algo andaba mal.
Rápidamente volvió a hacer sonar el silbato de fuego y escupió una bola de fuego. Lu Qing, que estaba flotando en el aire, también se sorprendió un poco cuando vio este artículo. Entonces, comenzó a recordar el pasado. En ese entonces, sabía que el futuro de Lu Chaoen sería así. Sin embargo, seguía siendo su hijo. Además de darle algunos recursos para cuidarlo, también encontró a un viejo amigo de la secta Qingfen, un maestro de armamento de cuarto nivel, para ayudarlo a forjar este artículo. Esta miríada de arena Mystic Golden Spirit era solo una herramienta mágica de alto grado de nivel 1, pero el costo era tan alto como 5000 piedras espirituales y la mitad de una píldora de construcción de cimientos. Era más valioso que algunas herramientas mágicas de nivel 3, y era un lujo absoluto entre las herramientas mágicas de nivel 1. En circunstancias normales, incluso los cultivadores de iluminación inicial más pobres no podían permitírselo, sin mencionar los cultivadores de condensación de ki. Además de sus materiales relativamente preciosos, lo más importante de este artículo era su exquisita técnica de refinación. Cada grano de arena era como un artefacto mágico. Había sido procesado por separado y tenía su propia técnica grabada. Cuando se activa, la resonancia de 10.000 granos de arena podría usarse para atacar y defender. Podría bloquear hechizos, armas contundentes y armas afiladas. Cuando necesitaba ser duro, era tan duro como el acero. Cuando requería dureza, era como una goma elástica. Al enfrentarse a un enemigo, podría usarse para controlarlo y atarlo, o podría ser lo suficientemente afilado como para cortar al enemigo debajo de la arena. Fue algo tan bueno, pero fue una pena que solo fuera un artefacto místico de nivel 1. Su fuerza era limitada y, a los ojos de los expertos, solo podía considerarse un juguete exquisito. En aquel entonces, Lu Qing le había pedido a alguien que creara este artículo para hacer feliz a su hijo. Sin embargo, en una confrontación entre cultivadores de condensación de ki, esta era un arma divina. La segunda llama de Yang Ming fue bloqueada por la miríada de arena Mystic Golden Spirit. Sin embargo, Lu Yuen solo había recibido este trozo de arena durante 3 días. No era buena para refinarlo, y el poder no se ejerció lo suficiente. Cuando lo usó, su fuerza espiritual no fluyó muy bien. Al darse cuenta de que no podía demorarse más, instó a la arena dorada a volar hacia adelante. En su pánico, Lu Yangmin sacó la placa de supresión de Jade, pero no pudo bloquearla. El mal manejo de Wei Wen casi hirió a Yang Ming, pero afortunadamente, Lu Chaoe intervino personalmente y resolvió el problema.